de México, del sur, de Puebla a Oaxaca. El tren exacto, sí, de Puebla a Oaxaca. El ferrocarril de Tehuantepec, el de Cuatza a Salina Cruz, y el panamericano de Ixtepec a Tapachula, hasta Ciudad Hidalgo. ¿Sí? A ustedes, ¿a ti qué te tocó? A ver, recuérdanos. A nosotros el ferrocarril de sur, que va de Puebla a Oaxaca. Y esa fue la primera exposición, me parece. De ahí continuamos con el equipo de Juana, me parece, que fue el de Tehuantepec. Siguió el Panamericano, que están los compañeros Giovanni y María Fernanda. Y creo que faltaba un equipo, no sé. También te estuvo el del ferrocarril panamericano. Bien. Creo que faltaba un equipo por agregar ahí, Reina. ¿Perdón? ¿Algo que quisieras agregar o nada más eso? ¿Alguien que quiera participar de lo que vimos en lo que vimos en la clase anterior? Vimos los tres ferrocarriles. Bueno, pues en conclusión sería de que ¿qué México teníamos antes de Porfirio Díaz? Muchas veces la mano dura ayuda. Imagínense, nosotros logramos, entre comillas, nuestra independencia en 1821. Para 1857, que es cuando la Constitución de ese año, habíamos tenido una infinidad de presidentes de la República. Y en nuestra historia hemos tenido presidentes de un día, de una hora, presidentes de un mes, de 3 días. Si Estados Unidos logró su independencia allá, a ver si me ayuden, en 1700 tanto, seguimos nosotros teniendo más presidentes que Estados Unidos, ¿no? Y eso que ellos han acortado más su periodo constitucional. Hemos tenido presidentes de veras de 1 hora y luego hemos tenido otro, ¿no? Entonces, decía un amigo, cualquier país nos quería cachondear, decía, porque estábamos apenas pollos, ¿no? Estamos naciendo como país y entonces las grandes potencias, después de que España fue la gran España, la que conquistó casi un continente, se cerró su ciclo. Y quedó también igual de pobre con nosotros, ¿no? Imagínense, por eso dicen que el ladrón que roba ladrón, él los exprimía, sacaba toda la riqueza del subsuelo y en medio mar los están esperando los corsarios ingleses, ¿sí? Entonces, robaban para otro, vaya. Pero bueno, la situación está de que tuvimos muchos presidentes y cualquier canijo, así como cierran la carretera cualquier cabrón, así cualquier canijo se levantaba en armas y expedía un plan. Fue muy famoso eso, el plan de este, el plan del otro, el plan de este. Así expresaban sus demandas, ¿sí? Los planes, el plan de Jalisco, el plan de Agua Prieta, el plan de Tuxtepec, el plan de Ayutla, el plan de todo, era plan. Y en esos planes pues venían las demandas. Entonces cualquier cabrón se levantaba en armas, aun cuando eran justas sus demandas, pues.
Habían, así como ahorita, mucha inseguridad en los caminos. Por eso, la novela de Manuel Paino, Los Miserables, que nos habla de esa época tan difícil, y entonces no crecíamos como país, no podíamos crecer. Lo máximo que tenía era el telégrafo, que con mucho trabajo hay en las principales ciudades nada más, capitales, no ciudades, capitales. El telégrafo, y luego, pues hasta ahí, los caminos de hierro, hasta que llega el ferrocarril. ¿Y cuál era prioritario? ¿Con quién nos comunicábamos hacia el exterior? Pues con Europa, ¿no? ¿Y con quién nos comunicábamos? Perdón, con Europa. Pero ¿cuál era la puerta de México? La entrada y salida a México. Pues el puerto de Veracruz, aunque también importante era el puerto de Tamaulipas, de Tampico, pero el de Veracruz era el más importante. Y por el Pacífico, a principios del siglo XVI, pues teníamos el puerto de Tehuantepec, como ustedes bien lo saben, y el de Huatulco. Pero después crece, florece el puerto de Acapulco, y a nadie lo paró. Entonces, esa era la otra puerta de México. Y por eso, cuando se construye el ferrocarril, se inicia comunicando la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Es el primer ramal, y creo que hasta ahí llegaron, ¿no? De ahí era costoso, difícil, no había presupuesto. Y entonces, les digo, luego el Partido Conservador, así como están los priistas ahorita, el Partido Conservador boicoteando. En la época de Juárez, allá cuando Comonfort inauguró puso en marcha la Constitución Liberal de 1857, los liberales pusieron a un nuevo presidente, que era Félix Zuluaga, y ahí se anduvieron. Teníamos dos presidentes, no solamente desconocieron, sino pusieron a otro presidente. Entonces era muy difícil la situación de México. Nadie quería intervenir del extranjero porque no había seguridad. Y bueno, ahora si venían a invertir, pues contratos leoninos, ¿no? Donde casi les regalábamos todos y nos hacíamos el ciego y el sordo cuando se explotaban a los trabajadores, cuando se invadían terreno, ¿sí? Cuando se invadían terrenos, cuando se robaban terrenos, cuando se robaban las aguas, se ponían oídos sordos y ojos ciegos. Entonces llega la etapa de Porfirio Díaz. ¿Qué avances tuvimos? Con Juárez nos consolidamos políticamente, se crearon las instituciones. Por eso esa fue la segunda transformación de México, con la Constitución Política de 1857, cuando se separa la Iglesia del Estado. Ahora nosotros, el gobierno, tenía que administrar las defunciones, los casamientos, los fallecimientos, todo lo que es el registro civil, ¿sí? Entonces, se consolidaron las instituciones, lo que trata de hacer Obrador, porque Obrador viene siguiendo los pasos de Juárez, ¿sí? Y entonces, la estrategia económica, pues nada más no avanzaba.
por todas las situaciones que yo les decía a ustedes. Entonces, cuando Porfirio Díaz llega al poder, un hombre que lo debemos de reivindicar, fue un tirano, pero creo que esa tiranía se necesitaba, de veras, que yo en estos momentos lo valoro así. Se necesitaba tener una mano dura. Y para poder acabar con todos estos asaltos, como ahorita es la inseguridad, se necesitaba una mano dura y lo impuso. Se dicen que podía estar tirado cierta cantidad en el suelo y nada más lo veían, ¿no? Y seguían. Los bandidos eran colgados en los postes de luz sobre las ¿cómo se llama? Las vías de ferrocarril. Ahí se colgaban a los bandidos. Indudablemente que se aprovecharon de esa situación. Y entonces, pero el país fue caminando. Imagínense un país incomunicado con la extensión territorial de nuestro país, que terminó en 1911 cuando renuncia Porfirio Díaz, comunicado todo el país. Aquel, veamos, el pueblo pegadito a Guatemala, Talismán, Ciudad Hidalgo, podía llegar ya hasta los Estados Unidos, claro, en transbordo. ¿Qué sería la ruta? Tapachula, Ixtepec. De ahí transborda y agarra el ferrocarril de Salina Cruz, de Ixtepec hacia Coatzacoalcos, pero se desvía en Santa Lucrecia o en Aguas, ¿cómo le llaman? Medias Aguas, y ahora se conecta con el ferrocarril que viene de Tehuacán a Tuxtepec, ¿sí? Que se conecta con el istmo y puede llegar a Oaxaca, a Puebla o a México, y de México puede seguir hacia Aguascalientes, que es donde estaba el gran ramal, que podía llegar a Tampico, que podía llegar a Chihuahua, que podía llegar a Sonora en ferrocarril. Quedó bien estructurado. Maestro, entonces, ¿qué es lo que quiere Obrador, por ejemplo? Es volver a darle vida al ferrocarril. Maestro, tengo una duda y quería aprovechar que tú le sabes muchísimo. ¿Qué se le llamaba pavo real al ferrocarril del Bajío? ¿Sabes algo de eso? Del Bajío. O sea, del Bajío hacia el norte, sí, pues. Sí. ¿Se le llamaba pavo real? O sea, entre la gente... No tengo el dato, Giovanni, te mentiría. Ah, ok. El otro, ¿cómo le llama? El Chepe, ¿no? Pero ese es de Chihuahua. El que va hacia el norte, sí. Bueno, es que lo he escuchado, pero no he sabido si la referencia es verdadera o es nada más un comentario. Pero era eso, disculpa, estabas hablando como de todas las conexiones, por eso me acordé. Gracias, Robert. A mí quisiera intuir de que se trata de esa zona es un supuesto de lo que dijeras tú, el Bajío, desde el centro del país para allá. Yo me imagino porque Aguascalientes ha sido la ciudad ferrocarrilera por excelencia, ¿sí? Igual que Apizaco en Tlaxcala, en donde es un gran ramal. Quiero imaginarme que si es así, Ulises, Giovanni, sería por ese gran ramal en donde se distribuía todo el norte, noreste de la República Mexicana. Así que las materias primas, ahí está lo malo, ¿no? Y lo bueno. No teníamos la capacidad económica como para que nosotros fuéramos los empresarios mexicanos, que yo llevara mi mango de chagüites hasta los Estados Unidos. Tendrían que ser las mismas empresas norteamericanas las que explotaran chagüites y lo llevaran hasta allá. Y de ahí nos lo regresa, como lo hace Jumex, nos lo regresa enlatado, ¿no? Y lo tenemos que comprar más caro. ¿Sí? Entonces yo creo que esa fue la gran capacidad
de Porfirio Díaz, de traer la inversión, pero pegada a la inversión venía la explotación de los obreros, la explotación de los campesinos con la famosa tienda de raya, ¿no? La famosa tienda de raya en donde el hacendado les decía que nada más en su tienda tenían que comprar, porque estaban ellos en la hacienda. Y luego, a precios más caros, y cuando llegaba la cosecha, pues estaban peor que antes, ¿no? Entonces, yo creo que en conclusión, con esta parte que estamos viendo del ferrocarril, que fue un gran impulso a la economía nacional, al movimiento nacional, si no fuera por Panamá, nosotros tuviéramos una vida más activa en la época ¿cómo se llama?, del florecimiento del ferrocarril. Desgraciadamente, cuando estaba en su esplendor, se inicia la Revolución Mexicana y conocemos de tanta historia en donde hacían volar los puentes, imagínense. Imagínense el puente de Tehuantepec. ¿Cuántos cientos de toneladas tiene de hierro? Que se inauguró en 1907 para que la revolución, imagínense a finales de la revolución en 1920, lo volara, nos hubiera durado el gusto nada más 13 años, que no se había recuperado la inversión que se hizo de ese puente, de ese ferrocarril. Y entonces, en la época de la revolución, nos venían siguiendo, por decir, y bueno, a volar este puente para que no pasara, a levantar los rieles, vas pasando y amarrando los rieles, se lo va llevando y quedaban inservibles estas vías. Apenas íbamos a empezar a recuperar nuestro dinero, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué hicieron con Pearson? Pues un contrato de 50 años sobre el ferrocarril de Tehuantepec, al menos el de Tehuantepec. ¿Y sería cuándo? En 1957, ¿no? Y luego a renovar contratos, como lo que acaban de hacer con el puerto de Veracruz, que le dieron otros 50, ahora son 100 años, ¿no? Todo lo que han hecho los priistas, todo lo que han hecho los capitalistas y todos los vendepatrias. Pero entonces yo creo que a la distancia, como ahora, podemos reivindicar 2 veces a Porfirio Díaz, como el héroe nacional, como el gran héroe de la patria, que siempre ha sido el concepto que yo tengo de Porfirio Díaz, y el Porfirio Díaz modernista, que moderniza al país, que tuvimos imagínense la época del Enequén, el oro verde. El Enequén trajo tanta riqueza a la península de Veracruz, de Yucatán, que indudablemente hay que reconocer también la riqueza no se distribuía, pues eran los grandes terratenientes, los hacendados, ¿no? No sé si de este tema, compañeros, chavos, quisieran agregar o nos pasamos al otro tema. O creo que alguien ya no les dio tiempo de exponer. A ver, díganme, ¿cómo estamos? Yo por ahí tengo, bueno, un tema que creo que no se ha hablado con respecto a los ferrocarriles, pero nos tocó a mi equipo, nos tocó el de Tehuantepec. Hablar de un poco de los conflictos que hubieron también o que atrajo Sí, disculpa, estaba yo por acá menciona, ese es un trabajo de Armando Rojas, en el que me estoy basando. Ajá. Que también parece que conozco el trabajo. Por ahí un análisis precisamente. A ver si viene cuadros, viene muy completo porque viene cuadros incluso de los salarios,
de los ingresos que obtuvieron, la ubicación de las estaciones y todo eso, pero también menciona algunos conflictos que trajo lo que es el ferrocarril. A ver, lo voy a tratar de hablar de manera como muy, muy rápida para extenderme. No, nos interesa porque creo que con ustedes nos habíamos quedado y no se terminó. Pero sigue, Brenda, a ver si nos interesa. Ajá. A ver, entonces, conflictos salariales respecto a las diferencias habidas respecto a la retención o rebaja del salario o al exceso de horas de trabajo laboradas durante la administración gubernamental. Se encontraron manifestaciones entre 1894 y 1895. Esto sucedió cuando algunos peones de campamentos no trabajaron al día completo por no haberles pagado su sueldo o la raya íntegra. Se pronunció la gente averiando con palas y gritando. De este altercado se culpó a empleados mayores, y ya bajo la administración de la Casa de Pearson se suscitó en 1903 la suspensión del tren mixto 3, así como que se declaró una huelga en los fogoneros y mecánicos de fuerza motriz del Rincón, Antonio y Coatzacoalcos. El motivo principal se dio, ya que sin previo aviso se les rebajó el sueldo y se le aumentaron las horas de trabajo. La empresa aludió el motivo de la huelga en el personal del taller de Coatzacoalcos. La compañía de Pearson buscó desvirtuar ese movimiento. Entonces, la Unión de Mecánicos dijo al secretario de Comunicaciones que buscaran arreglar su situación de manera decorosa. Por acá también, Armando Rojas menciona que lo relevante de estos movimientos es que antecedieron a las huelgas de Cananea y Río Blanco, además de que se mitigó cualquier intento de difusión, pues no apareció una sola nota en la prensa periódica, y que la empresa atribuyó los motivos a la pereza y conflictividad de los operarios. Respecto a situaciones similares para Yucatán, Eileen Wells menciona que en 1881 estalló un paro de trabajadores que sentían que estaban trabajando un excesivo número de horas, y en 1902 hubo otro liderado por cubanos y españoles que demandaron ser pagados en plata. En 1911 en Coatzacoalcos se declara una huelga de checadores y los peones pidiendo un aumento de salario y otras ventajas, pero de forma más pacífica. El motivo era que se encontró una caja robada dentro de un carro, entonces se ordenó la destitución del checador y los estibadores. Entre las cosas que pedían era aumento de un peso en el sueldo, suspensión del tiempo por horas, y también doble los domingos y las noches. Menciona también por ahí Armando a Leticia Reina Aludea sobre la zapotequización que se dio en el caso de algunos extranjeros que se asentaron en la zona de Oaxaca. Menciona Armando que hubo una compenetración amplia de culturas y costumbres en el extranjero, entre los extranjeros, los nativos de los dos estados y los mexicanos que llegaron de otras partes del país. La cultura ferrocarrilera llegó del extranjero y considero que se asimiló e interpretó perfectamente por los mexicanos de la mejor manera posible. Bueno, eso es como algo que él considera o que opina. Y en este ferrocarril de Tehuantepec existieron diferencias de opinión con los extranjeros, pero no en la proporción que se dieron en otras partes. Esto podría explicarse por las propias características de la lejanía de la zona con respecto a la capital del país, y por eso se dio la compenetración que él menciona. Y bueno, dice, respecto a los conflictos laborales, se percibe cierta organización laboral, pues no hay que olvidar que gentes como Teodoro Larey y otros más estuvieron en Estados Unidos y conocieron el trabajo de las hermandades. Algunos individuos participaron en la revuelta de Acayucan y las ideas magonistas estuvieron presentes en la zona. Sin embargo, considero que no eran todavía organizaciones con una conciencia de clase desarrollada. Los trabajadores de este ferrocarril más bien respondieron a intereses más inmediatos, como el hecho de consolidar los medios de su subsistencia y mejorar sus condiciones de vida.
Incluso el gerente de la empresa Person comentó que en la huelga de alijadores estuvieron movidos por agitadores que no veían por su bienestar, sino que respondían a intereses ajenos. Bueno, eso es más o menos como ya de manera general, conclusiones que menciona Armando Rojas ahí en su análisis de estas huelgas o conflictos que hubieron por el ferrocarril. Muy bien. Creo muy rápido. Sí está extenso pero creo que sí. Pero sí trae muy buena información con cuadros y todo. Hay un libro que se llama Historia Gráfica de la Revolución Mexicana, de Casasola. Son 4 enormes tomos de la revolución, historia gráfica de la Revolución Mexicana. De esos 4 yo tengo el 2, 3 y 4, que le heredé a la abuela Márquez, de quien he escrito mucho. Y bueno, pues ahí les decía la gran protección que dio Porfirio Díaz a los inversionistas. Hacer por ellos todo y por nosotros nada. Entonces eso le daba ánimo a los inversionistas, invadir, robar, explotar, dejar a los obreros. Quiero comentarles algo, hacer un paréntesis. De la famosa huelga de Cananea y su repercusión en el sur de México, principalmente en los hilados y tejidos de Orizaba, de Córdoba, en esa parte industrial, pues se secundó, se apoyó aquella huelga que había estallado, la de Cananea, la de, ¿cómo se llama? La más famosa, que era la de Cananea, ¿verdad? Y entonces, para poner un ejemplo de lo que decían sus compañeros sobre la gran protección hacia la inversión extranjera. Cuando se manifiestan en Veracruz, acá en Orizaba, ¿cómo se llama? En Orizaba, Veracruz, en Cerro Blanco, se levanta aquella manifestación de obreros por exigir las 8 horas de trabajo, el aumento salarial, que por primera vez se empezaba a manejar, a politizar a la gente para que ya dejaran de ser explotados. El gobierno federal destacó a este lugar de Veracruz al general Rosalino Martínez con su batallón para que fuera a poner, entre comillas, orden, porque estaban siendo afectados los franceses, los que habían, los inversionistas con aquellas vueltas, y llegaron a reprimir un pelotón. Recibió la orden del subsecretario de Guerra para que le disparara y acabara a unos manifestantes. Eran cerca de 200 y para hacer mayor presión llevaban a niños, a sus hijos, y se le da la orden para que actuara. Y entonces este general se niega y le dijo que eso era una barbarie y que no lo iba a hacer. Y por no hacerlo, mandan a otro pelotón, a otro contingente, que arrasan como con 200 gentes, ¿sí? Y a este general o a este comandante y a toda la gente que estaba a su disposición se les mandó a fusilar. De ese pelo era la gran protección hacia el extranjero, ¿no? Y cuando narra Casasola, este pasaje dice: cuando en el restaurante más lujoso de Orizaba, los franceses, los inversionistas franceses, alzaban la copa de champán para reconocer la valentía y la solidaridad y el apoyo de Rosalino Martínez,
el subsecretario de Guerra, cuando ellos alzaban la copa para brindar, las campanas de Orizaba estaban doblando porque centenares o decenas de muertos iban rumbo al cementerio. Entonces eso es desgarrador, y ahí viene mucho del ferrocarril del que yo he leído, del ferrocarril de Tehuantepec, ¿no? De Salina Cruz para allá. Entonces hay una gran bonanza, pero hay una gran represión. Y entonces, ¿qué estamos viendo ahorita, no? Pues todos los gobiernos, por sostenerse en el poder, recibieron dinero fácil también y protegieron a la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos bandidos? A los que venden droga, a los que trafican droga, ¿no? Hicieron pacto, recibieron sobornos, recibieron, cárteles, ¿no? ¿Perdón? ¿Alguien hablaba? No escuché, a ver. Sí, no, eran narcotraficantes, creo lo que iba a decir. Profe, ¿eso quería sí. decir? A ver, repites que habló Brenda y hablaste. Que hicieron trato con los cárteles, ¿no? De diferentes... Así es, ¿no? Entonces, con todos esos cárteles, entonces, todo está... ¿Por qué la culpa a Obrador si apenas recibió? Yo recuerdo hace como 15 días o 20 días, decía Obrador, bueno, acá me están cuestionando, fíjense lo que dice la prensa fifino, fíjense lo que dicen, Provida, sí, así creo que se llama un programa, Provida no ha dado frutos. ¿Y saben de qué se trata este programa de Provida? Que le piden al campesino 2,5 hectáreas para que en esas 2,5 hectáreas lo distribuya de la siguiente manera: que sean árboles frutales, árboles maderables, que siembre hortaliza y lo básico, ¿no? Lo que es frijol, maíz y todo esto. Y entonces yo quiero entenderle al gobierno mínimamente 2 o 3 cosas. Que ese programa, extendido en todo el país, va a ayudar a reforestar a la nación y por ello y por ende va a contribuir a la protección de la biosfera, ¿no? Como son los Chimalapas, los lugares que se han incendiado y que, bueno, se están acabando los pulmones naturales del mundo. Yo quiero pensar que, bueno, esto nos va a ayudar para un poco. Lo otro, pues vas a tener que sembrar hortalizas para que sea el sustento y puedas vender, y vas a sembrar árboles frutales igualmente, para que tú y tu familia tengan un sustento. Pero mientras crece y mientras da fruto, yo te voy a estar dando 5,000 pesos mensuales. Acá en mi ejido ya lo empezaron a recibir. Yo no entré porque no pasé la cuestión, la encuesta socioeconómica, porque tenemos profesión, pues, y entonces pues no pasé. Pero bueno, los que sí lo hicieron y tienen sus hectáreas, pues sí ya están cobrando sus 5,000 pesos. Este programa acaba de empezar. Por eso en el aire lo agarra Obrador cuando le dice a 8 columnas, el Financiero creo que le publica, no ha dado frutos sembrando vida, y él se ríe de ellos. Pues si acabamos de sembrar, ¿cómo vamos a tener frutos, no? En donde se siembra y al otro día, al mes, ya tenemos frutos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones
pues ha acabado con el país. Y bueno, tenemos que buscar dos cosas, ¿no? Por un lado la ley y por otro lado el apoyo a los programas sociales, porque nos acabaron, nos explotaron mucho. Bueno, ¿qué más podríamos decir de estos temas, jóvenes? Que daríamos por terminado estos 3 temas que tenemos sobre el ferrocarril. Me gustaría que lo hagamos de la siguiente manera. Sus temas: el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, su historia, cómo se construyó, cuál es el kilometraje, de dónde a dónde, cuáles son las estaciones principales, qué beneficios trajo ese tramo, qué se producía, cuándo se inicia, cuándo termina y qué inversión era, ¿no? Entonces, ahí, si se los pido es porque yo lo he visto. Entonces podemos tener ahí lo del el mapa de dónde a dónde está el ferrocarril que vamos a citar. 2, la gráfica que tenga ahí, las fotografías que vayan a ilustrar de ese tramo, de ese ferrocarril, ya sea el ferrocarril del sur, sea el ferrocarril del Istmo, el ferrocarril de Tehuantepec o el Panamericano. ¿Sale? ¿Puede repetir, y entonces, ¿puede repetir los progresos? A ver, Giovanni. ¿Puede repetir los puntos? O sea, el mapa para que... A ver, si repites, Giovanni. Si por favor puedes repetir los temas o los subtemas que vamos a puntualizar. Sería un mapa, sus estaciones, ¿qué más? Sí, la cuestión gráfica, el mapa de dónde a dónde fue el tendido de la vía. En el caso de Tehuantepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. ¿De cuántos kilometrajes estamos hablando? ¿Ya? ¿A qué poblaciones unía? ¿O cuáles son las más importantes? En este caso, Ixtepec, Matías y Coatzacoalcos, ¿no? Que en medio por ahí estaba Tehuantepec, pero bueno, ¿cuáles eran los principales? ¿A quiénes directamente les trajo un beneficio? Matías Romero, por ejemplo, van a hacer con el ferrocarril. Se van a comprar las tierras a Santa María Petapa, por eso siempre están peleando esos dos, ¿no? Por la cuestión de las tierras, andan peleando. ¿Y quién tiene la razón? Pues Petapa, son sus tierras. Que cómo lo vendieron, ese es otro rollo, pero ellos son los dueños originarios. Entonces se compra esos terrenos, se empieza a... Antes Matías Romero se llamaba, o ese lugar era Rincón Antonio. Después se le pone Matías Romero y ahí se instala un gran taller porque es la zona casi que está a la mitad de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Entonces, a la mitad del camino, ¿sí? A la mitad del camino para que pues quedara en medio y tanto Coatzacoalcos como Salina Cruz pudieran tener el servicio de reparación de sus máquinas. Por eso es 100% ferrocarrilera la ciudad de Matías Romero. Y entonces, ¿pero qué trajo como consecuencia en esos pueblos? El arribo de mucha gente de fuera, no solamente del país, sino también del extranjero. Ahí chequen en Ixtepec, chinos, japoneses, turcos, libaneses, norteamericanos, de todo, igual que Salina Cruz. Me gustaría que leyeran la obra de Ulises Criollo, de José Vasconcelos,
cuando nos describe cómo era Salina Cruz, una ciudad que no existía y que al momento la levantan con toda la arquitectura inglesa, y encontramos café, bares, restaurantes, como si fuéramos alguna ciudad importante de los Estados Unidos. Se tenía el mejor vino del mundo, champán, coñac, carnes frías, frutas de lugares tan lejanos, ¿sí? Eso era el Salina Cruz que deslumbró, que nació, pero que desgraciadamente tuvieron corta vida por la cuestión de Panamá. Entonces vamos a tener esos datos históricos. ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál es el trayecto? La distancia, ¿sí? ¿De dónde inicia y dónde termina? ¿Cuáles son las estaciones más importantes o las ciudades más importantes que une? ¿Cuál fue su importancia en cuanto a la cuestión económica? Y ahí les explico. ¿Qué se transportaba? No es lo mismo lo que se transportaba de Salina Cruz a Coatzacoalcos o de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que lo que se transportaba de Ixtepec a Chiapas y viceversa. ¿Cómo cuál se imaginan, por ejemplo, en el ferrocarril panamericano de Ixtepec a Tapachula? ¿Cuál creen ustedes que sería la actividad económica? ¿Qué se transportaría más? Café. Importantísimo el café. El café que se traía del Soconusco. ¿Qué más? Azúcar, también tenían mucha azúcar. ¿Caña de azúcar? ¿Fernanda? Y también... Es que dije... A ver, repite, no seas mala. Es que dije caña de azúcar, pero pues lo dijo al mismo tiempo. Ya te gané. Y la ganadería. La cuestión ganadera en el estado de Chiapas, ¿no? Y bueno, pues acá lo que de Tehuantepec a Salina Cruz, aparte de todo el azúcar que venía de Hawái hacia Estados Unidos y que se tenía que pasar a Luisiana, a Nueva York, pues tenían que cruzar por el istmo de Tehuantepec. Todos los productos que venían de Estados Unidos, de San Francisco, de Los Ángeles, tenían que llegar a Salina Cruz y pasar, ¿sí? Pero sobre todo también la importancia de la cuestión petrolera, ¿sí? Aquellos tanques, recuerdo que cuando niño estábamos nosotros, recuerdo que cuando niño estábamos nosotros acá en Tehuantepec y sabíamos a la hora que venía el petrolero, el carguero. Era una infinidad de grandes tanques de pura gasolina. Entonces, como que era la actividad más importante en este corredor después de la caída del ferrocarril de Tehuantepec. Vienen las refinerías de Minatitlán, que tenía que pasar a Salina Cruz, gasolina, Chapo y todo eso. Pero ahora con la construcción de la refinería de Tehuantepec, de Salina Cruz, pues ya no hay, ya todo está acá. Y luego los oleoductos, ¿no? Que ya no hay que transportarlo vía terrestre. Y de ahí nacen los guachicoleros, que son los que trajeron otra nueva fuente de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? Las estaciones importantes, el movimiento económico que se transportaba, hasta cuándo funcionaron, cuándo se inicia, cuándo se termina, el esquema ahí de la vía y fotografías con el que puedan ustedes ilustrar el tema.
Eso sí, lo terminan, me lo envían a mi correo, lo reviso bien y voy a tratar de juntar los 3, ¿sale? Para que hagamos un solo trabajo de esta primera parte de nuestro tema panorama socioeconómico del Istmo de Tehuantepec. ¿Sale? ¿Hasta cuándo lo podemos entregar, profe? Pues a mí me gustaría que sea antes de la próxima clase. ¿Sale? Pues mañana en la próxima clase. Bueno, no, pero mañana. Bueno, lo hacemos para la otra. Avanzamos. Si lo tienen, ustedes organícense por equipo. A lo mejor a alguien le toca investigar, ilustrar el tema, a otro le toque otra cosa y lo juntan. Nos vamos despacio, pero trabajando, pues, con la responsabilidad. Sí. ¿Sale? El lunes. Y si mañana es la otra clase, lo recibo antes de la otra. A ver, Giovanni. Es el lunes la clase nada más, profe, para que no se confunda. ¿Mañana no tenemos? No, el lunes. No. Bueno, pues el lunes tenemos tiempo. El lunes para que vayamos previendo de que haya algún contratiempo más adelante y no me gustaría que nos atrasáramos. Créanme que este trabajo de investigación que vayan a hacer ustedes, si lo hacemos con responsabilidad, vamos a comprender muy bien estos rollos que trae Andrés Manuel López Obrador. No puede venir un gran proyecto sin lesionar mínimamente a otras comunidades, ¿sí? Desgraciadamente así es. El ecosistema, las tierras de cultivo, muchas veces de primera, pero bueno, al último se dice que es sobre el mismo trazo, ¿no? Nada más que ya modernizado, pero habría que checar. Pero bueno, si bien han habido grupos que reivindican los derechos de las comunidades, también hay cabrones que se han colgado. ¿Como cuáles? Como Antorcha Campesina, enarbolando, movilizando tanta gente pobre, tanta gente necesitada, que al estilo del PRI, al fin, con su frutzi, ¿cómo le llaman? Un platanito y una torta, pues eso ya les cayó bien, ¿no? Entonces ellos trabajando, movilizándose en carros lujosos, carros blindados, y exigiendo al gobierno que hay una realidad, que hay tantos problemas y que necesitan tantos millones de pesos y que ellos lo van a repartir. ¿Sí? Entonces, por eso se están atrasando en algunos lugares, pero repito, no hay progreso sin lesión a los pueblos originarios. Yo por ahí encontré ahorita un artículo también de una entrevista que le hicieron en un seminario llamado De Otros Mundos A.C. Aquinoqui Rafael Mayoral, que es miembro de la coordinación de la organización Pobladores Oaxaca, y él dio su punto de vista sobre esta renovación y reactivación del tren de carga transísmico en Tehuantepec, y menciona eso que dijo usted de cómo puede impactar también de manera negativa al ecosistema, ¿no? Por ahí leí que decía de que cómo ven más como prioridad el hecho de tener esta conexión comercial con Estados Unidos, sino en los problemas que tiene la misma población como problemas de salud. O sea, si le preguntan a la gente qué quiere, pues va a querer mejor más servicios de salud, más educación, y él en su entrevista pues menciona de que no ve como prioridad el hecho de que se haga este ferrocarril transísmico. Y dice por ahí, la gente solo estaría viviendo y estaría siendo afectada por todos los problemas que va a generar una vía de alta velocidad, con los riesgos que hay, con la interrupción del tránsito de las personas y de los animales, de su ganado, de sus animales de crianza, y las vías van a bloquear caminos naturales. Toda la infraestructura que se necesita construirse alrededor de un ferrocarril va a apropiarse de la tierra de las personas y va a estropear su vida natural y las va a empobrecer más, porque si de esto vivían y sacaban un poquito, pues ahora van a sacar menos. Va a profundizar la desigualdad económica en la zona,
unos cuantos y muy pocos serán beneficiados y la gran mayoría otra vez se verá abatido el valor de su actividad y el valor de su tierra, y pues de nada más, y que nada más servirá como plataforma para que pasen otros. Entonces ahí, por ahí hace un análisis de que si realmente es prioritario esta reactivación de este tren, y menciona también a AMLO que tendrá que decidir si los proyectos que va a realizar serán para el beneficio de la población o va a estar administrado de acuerdo a sus consejeros y de acuerdo a lo que dicte pues el capital norteamericano y no al capital mexicano, que es de donde debería de quedar pues el beneficio, ¿no? Por ahí es lo que más o menos en el análisis menciona. Me hizo interesante ahorita con respecto a lo que decía usted de cómo también afecta también el entorno, pues de manera también positiva y negativa, ¿no? Pero parece ser que muchas veces más de manera negativa. En una nación donde el hambre predomina, habría que apostarle. Pero yo considero de que la línea está tendida. Y habría que tener el pensamiento, como es, caliente y el corazón frío. Aquí al revés, porque luego vienen los chantajes. Fíjense, voy a hacer, qué bueno que por acá está Molina. Me decía un amigo de San Blas, presidente, qué cabrones son mis paisanos. ¿Por qué? Porque aquí me vienen a reclamar que se están inundando y que necesitan apoyo y que sus casas, ya el techo y el agua ya llegó casi al techo. Y que, bueno, y pues vamos a ver dónde es. Pues chingado, están entre el río. Eso no es inundación. Esa no es inundación. ¿Cómo te vas a meter a un lago así tuvieras 100 años de que pues nunca sube el agua? Los únicos que tienen memoria son los ríos y los arroyos, porque regresan a sus antiquísimos caudales, ¿sí? Ellos tienen buena memoria. Pues se fueron a meter, les sigue otra casa, y peleando ahora, ¿por qué? Pues porque se estaban inundando. Bueno, San Blas tiene doble bordo, y se le pone otro bordo, y ojalá y no vayan a pasarse del otro bordo, porque van a cerrar el río Tehuantepec, ¿no? Pero bueno, esa es... Pues eso es parecido, profe, también a lo que sucedió con el conflicto el conflicto que se está que está en ahí Noria, para ¿no? allá voy, Juana, qué bueno que lo tocas. Hicieron casas en la vía, ¿no? Y ahorita que están levantando la vía y están en reconstrucción de la vía, se están manifestando y que les están tirando las casas y así, pero pues ellos llegaron y se plantaron ahí, o sea, creo que no son dueños pues de la vía, no tienen propiedad ahí, y bueno, es el conflicto que está ahorita pues. Sí, qué bueno que lo dices, para allá iba. Les decía lo de lo que yo vi en San Blas. Ahora lo que se está dando, hay una ley de derecho de vía, son 35 metros, al lado, 35 metros. Entonces, ¿por qué me voy a meter en donde no es mío? ¿Quién ha propiciado eso? Esos líderes que han vendido cosa que no es de ellos, que han invadido. En Juchitán, qué bárbaro las invasiones. Aún terrenos barriados se han invadido. ¿Para dónde? Fíjense, cómo son los líderes, cómo va el negociazo. ¿Por qué permitir que se esté invadiendo del canal 33? Ya van llegando a la base aérea sobre la carretera Tehuantepec por Pepe y Lolita. Ya pintaron los árboles, hasta se ve muy padre, muy bonito, ¿eh?
ya pusieron sus casitas y quiero entender que son los mismos que tienen casitas allá por Unión Hidalgo, del Panteón de Domingo de Ramos hacia Unión, todo eso se está invadiendo. Pero ¿cómo si viene la ampliación, la modernización? ¿Por qué están permitiendo? Y hay tanta complicidad que bueno, nosotros tenemos un terreno acá en la zona urbana o en tal lugar y vamos a la Comisión Federal a hacer nuestro contrato de luz. Te piden dónde está la copia de tu terreno, dónde está esto y lo otro, y no te bajan la luz. ¿Dónde está tu casa? A ver, para que yo te ponga luz. Y todo esos puestecitos, ¿cómo le llaman? Campamentos que van haciendo a la orilla, ya tienen luz, muchos ya tienen luz. Entonces hay una complicidad. ¿Y hacia dónde van? Pues para medio aparentar de que lo que están viviendo, que tienen una necesidad de habitación. Pero no, viene ahora a negociar, ¿no? No, pues ¿cómo nos van a sacar acá? Si este terreno ya lo habíamos tenido. Y vamos a pelear por la indemnización. Y para cerrar carretera, acá cualquier cabrón cierra carretera. Entonces, ese es el chantaje en el que hemos vivido, ¿no? Y lo que pasa